Bienvenidas y bienvenidos al tercer capítulo de nuestro podcast. La salida es hacia adentro. Bienvenida, licenciada Gabriela Velázquez. Bienvenido, profesor y doctorando Martín Olivares. Y nuestro productor. Sí, por favor. Rolly. No nos olvidemos de Rolly Rolando, que es nuestro gran promotor y productor. Y amigo, por supuesto, claramente. Licenciada, ¿por qué no le cuenta a todos y todas nuestras oyentes cuál es el tema de este capítulo? Bueno, en este capítulo vamos a explorar un poquito el concepto de regulación emocional, gestión emocional, gerenciamiento emocional. Tantas veces conocido como el control emocional que una persona tiene que tener frente a las emociones aflictivas, sobre todo, ¿no? Pero vamos a también ver cómo las emociones positivas también se gestionan, también se gerencian, también tenemos que regularlas, si se quiere. Y entonces vamos a hacer un pequeño pantallazo sobre este tema que es uno de los pilares de la inteligencia emocional en su modelo mixto. Y sin duda es como la figurita difícil, no sé cómo decir, ese tema donde todos... Como la del mundial. Claro, apuntan la mirada. Cuando nosotros comenzamos alguna formación, seminario, capacitación y preguntamos a los asistentes qué es para ellos la inteligencia emocional, lo primero que surge entre el público es la capacidad de poder manejar mejor su mundo emocional, porque todos tenemos en mayor o menor medida esta conciencia, ¿no? La necesidad de manejarnos cuando las emociones negativas, aflictivas, surgen y bueno, son tan poderosas que a veces actuamos de maneras que terminamos arrepintiéndonos. Me parecería muy positivo e importante, Gaby, no sé cómo lo ves vos, que antes de ingresar puntualmente en el tema de la gestión emocional, podamos clarificar un poco el tema de cuando usamos la expresión emociones negativas. Bueno, vos usaste también aflictivas, porque hay distintas maneras, displacenteras, también se les llama según distintos autores, pero usamos mucho la expresión porque le pertenece a un autor con el cual nosotros trabajamos bastante, que es Rafael Vizquerra Alsina, la expresión de emociones negativas. Y me parecería muy lindo, porque aparte es muy interesante, desde qué encuadre Vizquerra propone esta expresión. Claro, o podríamos irnos un poquito más a la raíz y poder definir primero qué son las emociones. Me parece fantástico. Contándole a la audiencia que en realidad vamos transitando cada uno de estos capítulos que van haciendo referencia a nuestro primer libro escrito, que es La salida es hacia adentro, como se llama el podcast, ¿no? Para aquellos que nos escuchan por primera vez y se están sumando, contarles esto también. Bueno, las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones las tenemos todos, las sentimos a cada momento, a cada instante. No podemos tomar una sola decisión que no esté impregnada por una emoción. Eso grábenselo en la mente. Es imposible no sentir. Dice Antonio Damasio que las emociones suceden como sucede el estornudo, que podemos hacer un montón de gestos y caras y formas de reprimirlo, pero finalmente sale, ¿sí? Las emociones, a nosotros nos gusta mucho usar siglas que hacen o que brindan a los alumnos que vamos teniendo en las diplomaturas, en las charlas, en las capacitaciones, la posibilidad de acordarse fácilmente o recordar el concepto de una forma más pedagógica, más fácil, ¿no? Entonces nosotros creamos la sigla RAIA, R-A-I-A, que significa que la emoción es una respuesta adaptativa, inconsciente, que nos ayuda a responder a lo que a ese estímulo, digamos, nos está provocando en ese momento. Exactamente. ¿Y por qué? Porque el estímulo puede ser a veces interno o externo, ¿no? A veces podemos tener un estímulo agradable, como por ejemplo, alguien te invita a cenar en un lugar bonito, con música linda, la comida es amena, es rica, las charlas son lindas. Entonces, bueno, en ese momento agradable,
vos estás sintiendo una emocionalidad positiva, ¿no? Por ejemplo, puedes sentir placer, puedes sentir alegría, comodidad, positivas. ¿Y positivas por qué? Porque te acercan a esto último que dijiste vos, Martín, que es el bienestar, ¿no? Entonces hay una sensación de bienestar. Por eso se llaman emociones positivas. ¿Qué pasa? Rafael Izquierra habla de las emociones aflictivas o negativas que están en el polo opuesto. Supongamos el mismo restaurante que empiezan a poner una música que a vos no te gusta tanto, que el mozo se demora en venir a tomar tu pedido, que ese es como el primer paso para que un restaurante sea bueno o malo, que te tomen el pedido rápido ya es un montón, que encima te traen el pedido y es algo que vos no pediste, o sea, la salsa era mixta y te la traen, no sé, blanca, por ejemplo, y tenés que volver a pedir, o sea, ya se empiezan a promover un montón de estímulos externos que hacen que tu emocionalidad sea negativa, ¿no? Y es negativa porque son malas las emociones aflictivas, como por ejemplo el enojo, la frustración, la impotencia, la rabia, el miedo, la tristeza, la nostalgia. No porque sean malas. Las emociones son todas buenas porque son nuestras mejores informantes, dice Norberto Levi. Pero se llaman negativas porque nos alejan del bienestar, ¿sí? Y esa es la razón por la cual se sitúan desde este lugar en un tipo de valencia que es negativa. Las emociones tienen valencia y tienen intensidad, ¿sí? La valencia puede ser positiva o negativa, si te aleja o te acerca al bienestar. Y la intensidad es la cantidad de emoción que vos estás sintiendo en un momento. Si por ejemplo, el primer strike del mozo, el mozo se demora en venir a tomarte el pedido, vos estás enojado. Pero si ya el mozo encima viene con un tono de voz así medio seco, toma mal el pedido, se tarda en traerte las cosas, tu enojo va creciendo y pasa a ser de un 1 a un 5, de un 5 a un 8, de un 8 a un 10, hasta que vos ya te levantas y te vas. Sí, porque estás enojadísimo, porque ya tu emocionalidad llegó a una intensidad que es mucho mayor, ¿no? La idea de la regulación emocional justamente sería poder graduar esta intensidad, reconocerla antes de que llegue a un 10, sobre todo en las emociones negativas, pero en las positivas también, y poder hacer algo al respecto para bajar esta intensidad y gestionarla adecuadamente. Ha sido usted súper clara y pedagógica, licenciada Gabriela. Muy clara esta explicación, ¿no? En síntesis, ninguna emoción es mala. Todas son buenas porque nos informan de aquello que necesitamos modificar o hacia qué lugar debemos movilizarnos, ¿no? Lo que sí son negativas o positivas según haya presencia o ausencia de bienestar. Y aquí Gaby dijo algo muy importante, ¿no? Cuando hablaba de esto de la intensidad, ¿no? Cuando decía, bueno, una cosa es que yo empiece a enojarme y otra cosa es que el estímulo provoque un acrecentamiento de ese enojo, ¿no? Un acrecentamiento que hace que cada vez me sienta más enojado, más enojado, más enojado. Y aquí es donde este capítulo y a la vez esta dimensión de la inteligencia emocional, que es la gestión de las emociones, se vincula con lo que vimos y escuchamos en el capítulo anterior, que es el autoconocimiento. Si yo no soy capaz de registrarme a mí mismo, si yo no me doy cuenta cuando me estoy enojando, difícilmente voy a poder registrar que este enojo va creciendo, ¿no? Va aumentando en intensidad. Esta es la vinculación directa que hay entre autoconocimiento y regulación de las emociones. Y qué bueno que es poder regular las emociones, qué bueno que es porque, a ver, nos ahorra un montón de problemas vinculares. ¿Cuántas veces dijiste algo que te arrepentiste? Y estropeaste el vínculo con esa persona. O la hiciste sentir mal, o vos te sentiste mal por esto que dijiste, o lo que sea, ¿no? Entonces, a ver, qué importante que es poder gestionar las emociones y, como decía Martín, conocer primero qué estás sintiendo, poder etiquetar. Me estoy enojando. A ver, todas las emociones repercuten directamente sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro soma, sobre el físico. Entonces, si somos capaces de leer nuestro cuerpo y estar en contacto, y para esto la mindfulness nos sirve un montón, que es la conciencia plena o la atención plena a qué estamos sintiendo momento a momento.
Si yo siento tensión en mis manos, en mi mandíbula, bueno, capaz que ese es el primer indicio que me estoy enojando. Y si puedo sentirlo, puedo etiquetarlo, puedo estar en contacto conmigo, puedo gestionarlo. Pero de otra manera, voy a hacer que mis emociones se incrementen en intensidad y yo termine a lo mejor escalando con la persona en una lucha de poder, en un intercambio violento de palabras y quizás rompa el vínculo y estropee la relación. Entonces, qué significativo y qué potente se vuelve la gestión emocional en tu vida y el autoconocimiento como pilar de este entrenamiento, si se quiere, en habilidades emocionales. Escuchándote, Gaby, me acordé de una expresión que leí hace muchos años atrás de un autor. Me la has escuchado repetir en algunos encuentros o clases de las Diplos, que le pertenece al autor Ansel Grum, que es un religioso benedictino y psicólogo, y él usa esta expresión muy fuerte, ¿no? Dice, vivir las emociones y no ser vividos por las emociones, ¿no? Que por ahí esta expresión del ser vividos, que está tan alineada con la expresión de asalto emocional o asalto amigdalino, que le pertenece a Daniel Goleman, que aparece en su libro La inteligencia emocional, que es cuando la emoción nos desborda, es decir, en esta intensidad que va aumentando. Por ejemplo, usando el ejemplo que vos decías, en una discusión con un otro donde empiezo a escalar, el enojo, por mencionar una emoción que generalmente cuesta bastante gestionar, va acrecentándose hasta el punto de llegar a un asalto emocional, ¿no? Es decir, o un secuestro emocional, le llama también Goleman en otros libros, ¿no? Es decir, llega a un punto donde ya la gestión emocional no tiene lugar, porque ya soy vivido por la emoción me ha desbordado, ¿no? Entonces, la importancia nuevamente de este autoconocimiento para poder registrar este mensaje del cuerpo que me dice, me estoy empezando a enojar, ¿no? Cierro las manos, me transpira la frente, me pongo colorado, aprieto los dientes, no sé. Vos encoges los dedos del pie, o sea, cada uno tiene su propia manifestación. Una raneza. Claramente, bueno, cada uno tiene su propia manifestación, su propio correlato fisiológico, que si bien podemos leer en distintos autores quizás un listado, no todos tenemos los mismos ni del mismo modo. De ahí la importancia del autoconocimiento. O sea, mi manera de reaccionar es esto. A mí las cosas que me enojan son estas, ¿no? Y también en la misma línea vamos descubriendo nuestros propios recursos, nuestras propias herramientas para poder gestionar cada emoción, porque no todas las emociones se gestionan del mismo modo. Y si tuviéramos que mencionar algunos recursos, ¿cuáles se te vienen a la mente en este momento, Gaby, por ejemplo? Yo siempre hago uso, a mí me sirve un montón el cuadrito de registro emocional, ¿no? Tener un cuadrito a mano, y esto lo uso un montón con mis consultantes, con mis pacientes, donde vos puedas ir etiquetando por día. Bueno, esta emoción sentí hoy muy fuerte, esta emoción positiva, por ejemplo, alegría, ¿no? ¿En qué intensidad la sentí? Bueno, en un 9 porque estoy grabando este podcast, porque realmente grabar este podcast me trae mucho flow, me da mucho entusiasmo, me encanta poder llegar a la gente de otra forma, de otra manera. Es un 9. ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación es justamente grabar el podcast, ¿no? Estar haciendo esto que estoy haciendo en este momento. ¿Qué sensaciones siento en mi cuerpo? Bueno, bienestar, relajación, una cierta activación, pero tranquila, ¿no? Con mucho agrado. ¿Y qué hago? Bueno, fluyo, nada, esto que hago. Y después otro momento de este registro vendría a ser cómo registras la emoción negativa más intensa que sentiste en el día. Por ejemplo, enojo, ¿no? Que suele ser la emoción que es más difícil de gestionar. Bueno, hoy sentí enojo y sentí un enojo de, no sé, un 5. ¿Y por qué fue ese enojo del 5? ¿Qué provocó ese enojo del 5? Por ejemplo, no sé, le pedí a Luli, mi hija, que hiciera algo de la casa y se olvidó de hacerlo. Y ya se lo había pedido varias veces y me generó un enojo de 5. Esa es la situación. Y después, bueno, ¿dónde sentiste este enojo en el cuerpo? Y bueno, sentí mucha tensión en las manos, en la mandíbula, los dedos del pie, porque eso me pasa a mí, se me encogieron.
Entonces, ¿qué hiciste con este enojo? Bueno, pude reconocer que estaba enojada y quizás le mandé un mensajito y le dije, mira, esta es la lista de cosas que tenés que hacer en la casa hoy día y que no has hecho y te pedí varias veces, ¿no? Seguramente eso va a provocar mucho enojo en Luli porque no le gusta que le recuerden las cosas. Pero bueno, es adolescente. Los que me escuchan y tienen o padecen hijos adolescentes sabrán que es así el circuito comunicacional en este rango etario. Pero bien, digo, uno de estos recursos que se vuelve valioso y potente es el registro, el autorregistro, que te ayuda a poder aprenderte, a poder saber cuándo estás enojado, y porque tenemos este cuerpo maravilloso que nos da tanta información y que nos brinda la posibilidad de estar conectados con, no solamente con nuestros pensamientos, sino con este mundo emocional que hace eco directamente en el soul, en el cuerpo. Y pensaba también en esto de la posibilidad de practicar mindfulness o de meditar, de tomarte un tiempito, y ya vamos a tener un podcast que hable sobre eso, para poder meditar, respirar, escucharte, tranquilizar tu cuerpo, poder tranquilizar el oleaje de pensamientos que constantemente está en tu mente, con este tener que hacer en el futuro o hice en el pasado, y traerlo al presente. ¿Qué escuchás? ¿Cuáles son los sonidos de tu ambiente? ¿Cómo está la temperatura ahí donde estás sentado? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo te sentís? Bueno, el recurso de mindfulness, para aquel que le interese, puede buscarlo como atención plena en cualquier buscador y lo van a encontrar, e incluso vamos a hacer un capítulo sobre esto. Seguramente es un gran recurso también de gestión emocional. Y por supuesto, decirles que gran manual de recursos para desarrollar la gestión emocional y la inteligencia emocional es nuestro libro, La salida es hacia adentro, que van a poder adquirir contactándose con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en @grow_inteligencia_emocional. Tu Instagram personal, Gaby. @Gaby Velázquez 158. Y mi Insta personal, @martin.olivares con 3 S. La palabra S puede tener tantas consonancias. Bueno, me doy cuenta ahora. Bueno, un placer realmente compartir este espacio. Siento mucho bienestar, muchas emociones positivas. Es un tema tan interesante, la gestión emocional, ¿no? Así que sin duda vamos a ir siguiendo, compartiendo. Claro, ingresando en cada uno de estos pilares, porque también es importante que, lo decimos siempre, las dimensiones o pilares de la inteligencia emocional se dan todas juntos, ¿no? Los dividimos para comprenderlos mejor, pero en realidad la inteligencia emocional es una sola. Con mucho gusto y con mucho placer esperamos volver a encontrarnos en nuestro próximo capítulo de este podcast que lleva por nombre La salida es hacia adentro, y te seguimos invitando a aprenderte, a conocerte y explorarte.